Bienvenidos a Demente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Yo soy Angie Gómez. Y yo soy Keta Sosa y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Y el día de hoy tenemos una gran amiga, gran colega. Y bueno, pues estamos felices de tenerte aquí, Rocío Alvarado, mejor conocida para nosotros como Chío. Chío, Gracias. bienvenida. Bienvenido, Tío. Muchas gracias, qué gusto, qué tal, Angie, vernos, aunque sea por este medio, Sí. pero me da mucho gusto también que me invitaran y compartir con ustedes este momento. Claro. Muchísimas gracias, Chío. Pues me gustaría invitarte a que te presentes con nuestro público, que nos platiques un poquito quién eres, en dónde estás, a qué te dedicas, en fin, que la gente conozca un poquito de ti antes de entrar al tema de hoy, que va a ser la comunicación no violenta, un tema fabuloso. Cuéntanos, Chío. Gracias, ¿qué tal? Pues, ¿quién soy? Pues soy una mujer que le apasiona trabajar con la gente y a través de la gente, ¿no? Y para eso, pues me estudié psicología clínica en la Ciudad de México, en la Universidad Intercontinental hace muchos años, cuando todavía había especialidades en psicología, salía uno como especialidad. Y por azares del destino me dediqué inmediatamente no al área clínica, sino al área organizacional. Empecé a trabajar en una empresa y de ahí hasta la fecha he estado en el área organizacional, claro que también con el área clínica, ya después la organizacional me permitió prepararme, tener una especialidad de psicoterapia gestal, este, y después he hecho varias cosas, tanto en el área organizacional, algunos diplomados, alguna maestría, y también en el área psicoterapéutica, ¿no? Lo último que he hecho es la parte de trastornos de la conducta alimentaria y pues me apasionan o sea, todo lo que tiene que ver con la conducta, el cambio, etcétera, de la parte emocional de los seres humanos. Entonces he tenido experiencia tanto en el área de consulta clínica, por así decirlo, como en la parte de las organizaciones, tanto educativas como empresas como tales, ¿no? Sí, padrísimo. Fantástico, Chío. Bueno, Tío, pues cuéntanos un poquito, ya entrando a nuestro tema de hoy, que es la comunicación no violenta. ¿Qué es esto, Tío? Pues mira, la comunicación no violenta es una metodología que desarrolló un señor, bueno, un psicólogo, que se llama Marshall Rosenberg. Él ya murió, tiene poquito que murió en el 2015, y por ahí de los años 60 desarrolló una metodología inicialmente para el manejo y solución de conflictos, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta mucho que él dice sobre o decía sobre la comunicación no violenta es que la violencia es una expresión trágica de necesidades no cubiertas, que así es como surgía la violencia. Y creo que tiene toda la razón, ¿no? Cuando nuestras necesidades no se cubren, empezamos a sentirnos frustrados, enojados, consciente o inconscientemente, pero así nos sentimos, y eso pues tiene una expresión de alguna manera, y muchas veces es la violencia, no necesariamente la violencia física, sino él hablaba de la parte de la comunicación, que a veces es peor que la física, ¿no? Este tipo de violencia. Entonces, la comunicación no violenta lo que viene a tratar de entender o de crear es precisamente poder propiciar el respeto y la empatía entre las dos o las partes que estén involucradas en una relación y nos ayuda a conectar con nosotros y con los demás sobre lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que nos pasa con eso que necesitamos y el cómo poder cubrir esa necesidad. ¿Qué necesitamos de nosotros? Básicamente podría definir así la comunicación no violenta. Wow, sí, sí, qué profundo, qué potente y me lo transmites totalmente claro, me queda muy claro, Chío. Sí. Ok. Y a mí me resulta como muy desafiante, ¿no? Es un modelo que no estamos acostumbrados a hablar. No, para nada. De hecho,
es un modelo sencillo, déjame entrecomillar eso de sencillo, porque tiene 4 pasitos, ¿no? Sin embargo, es muy complicado de implementar, precisamente por lo que mencionas, porque es una nueva forma de conducirnos y de expresarnos. Y para poder expresarlo, necesitamos aprender a reorganizar el esquema mental y de comunicación que tenemos. Y eso es lo complicado, porque ya estamos acostumbrados a ciertos patrones, a ciertas formas de ser y de hacer, ¿no? Que nos lleva mucho trabajo y nos cuesta mucho trabajo romper ese patrón, porque nuestro esquema de comunicación tradicional, y no es porque así lo queramos hacer, sino porque así nos enseñaron, y a los que nos enseñaron así les enseñaron, y así sucesivamente, hacia atrás, nos han enseñado a hablar de una manera prejuiciosa, juzgando, culpando, y siempre, muchas veces cuando, cuando simplemente con un niño, ¿no? Cuando llegamos a casa y decimos, ¿quién tiró la maceta? ¿O cómo se rompió la maceta? Yo no fui, yo no fui. Entonces, no estamos preguntando quién, sino cómo sucedieron las cosas, pero estamos acostumbrados a eso. Y así es nuestro estilo de comunicación, ¿no? A salvarnos nosotros y a culpar al otro o a los otros de lo que nos está sucediendo, sin hacer conciencia de nosotros mismos. Entonces, lo difícil de este modelo es eso, que lo primero que tengo que hacer es conciencia de lo que a mí me pasa y de lo que a mí me sucede. Yo les digo cuando, porque este modelo lo he enseñado en maestros, en alumnos, en muchas cosas, con mucha gente, lo que primero que les digo es que lo primero que tenemos que empezar a hacer es darnos cuenta que para lo único que necesitamos al otro es para describir su conducta. Todo lo demás es nuestra responsabilidad, los otros 3 pasos, ¿no? Ok. Y esa es la complicación, que es más fácil ver hacia el otro lado y ver hacia afuera que vernos hacia adentro, ¿no? Esa es la Sí, complicación. claro. Entonces, este ya es el primer paso de estos 4 que nos decías para trabajar. Así es. El primer paso es describir la conducta que tiene la otra persona, pero solamente descripción, que eso es algo que tampoco sabemos hacer. Exacto. Lo que percibo y lo que veo y capto así, sin meterle nada más. Nada más, la descripción, sin meter sentimientos, emociones, juicios, Interpretaciones. culpas, interpretaciones, descripción de la conducta, ¿no? Y Ok. eso también es un entrenamiento. Claro. Eh, Cualquiera de nosotros que ya tenemos entrenamiento de psicoterapia, sabemos que ese es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer y que nos enseñan a hacer eso y nos entrenan a hacer eso, describir sin juzgar, una descripción, lo que le llamamos fenomenológica, ¿no? Entonces, eso es lo que nos cuesta trabajo porque generalmente cuando percibimos algo ya le damos un matiz de acuerdo a nuestros lentes personales y entonces ya estamos poniendo o aderezando, digamos, lo que estamos realmente observando. Y eso es lo más difícil, ¿no? Yo Claro. les, yo cuando trato de enseñar esto les digo, a ver, dime lo que pasó, ¿no? Es que vino como siempre y me hizo, me cerró la puerta. Vino como siempre y me cerró la puerta. Trata de describir exclusivamente lo que hizo la otra persona. Ah, pues vino y cerró la puerta. Qué diferente, ¿verdad? Exactamente, ni es los siempre, los nunca, esos sí están prohibidos, ¿no? Es Ok. únicamente lo que hizo la otra persona, la conducta que yo observé o las palabras que escuché que dijo, Ok. porque también esa es otra, precisamente hablando de comunicación, pues hablamos de lo que oigo que el otro dice, ¿no? Es que me Sí, regañaste. No, a ver, no me regañaste. ¿Qué dijo? ¿No? ¿Qué fue lo que dijo? claro. Wow. Ok. Entonces, esa es la diferencia entre la interpretación y tratar de realmente describir lo que el otro o la otra persona hizo o dijo. Y esa Perfecto. parte de lo que dijo es tremendamente difícil porque la memoria nos falla, ¿no? En el código Claro, de interpretación que tenemos, traducimos otra cosa
y entonces no estamos tomando nota de lo que está diciendo la persona y a la hora que expresamos, muchos conflictos vienen precisamente porque interpretamos lo que el otro quiso decir y a veces no es lo que dices, sino como dice el dicho, la perra forma en la que me lo dices lo que Así es. ¿no? Ok. Así es. Eso por un lado, y por otro lado también, ahorita que mencionas esta parte de la interpretación, ayer escuchaba algo sobre los recuerdos y dice, la memoria tiene que entrar en la parte de los recuerdos, pero los recuerdos no son como las cosas sucedieron, son como yo las recuerdo que ¿Qué sucedieron. Y sucedió? eso tiene que ver también con lo que me dijiste, ¿no? Porque pues yo recuerdo que me lo dijiste o dijiste esto, y resulta que si le quito una palabra, una preposición, tiene otro sentido, Cambia muchísimo ¿no? el Así contexto. es. Claro que sí. Wow. Qué potente. Entonces, primer paso, describir. ¿Cuál sería el segundo, Chio? El segundo paso, y ya los otros tres dependen de nosotros, o sea, de quien está tomando esta pauta de la comunicación no violenta. Y el segundo tiene que ver con que describir o darle nombre a la emoción que yo sentí, pero no que me hiciste sentir, sino a la que yo sentí. Desde ahí es apropiarme y responsabilizarme de lo que a mí me pasa con lo que tú haces o dices. Entonces, es ponerle nombre. Y este también es un paso sumamente complicado porque generalmente utilizamos 5, 6, 7 emociones y párale Ya. de contar, ¿no? Sí. Yo cuando doy este curso les hago un ejercicio y les digo en un grupo de 20, a ver, en 10 segundos, díganme las emociones que se les vengan a la cabeza. Nunca he llegado a 10, Wow. nunca. Y tengo mucha gente, entonces ese es el ejercicio de decir, yo digo que somos analfabetas emocionales, porque nos quedamos con ciertos número de emociones y de ahí nos salimos. Entonces, esta es otra parte en la que hay que trabajar mucho, en identificar realmente qué siento yo, porque la preferida es enojo, ¿no? Pues es que me enoja, ¿no? Pero a ver, es enojo digo, a veces sí, sí es enojo, pero ¿qué hay detrás de ese enojo? Muchas veces no es enojo, hay frustración, hay tristeza, hay depresión, hay abandono, hay una serie de emociones que no estamos acostumbrados a mencionar y desde ahí hay que empezar a identificar realmente qué me pasa a mí con lo que tú haces o dices. Y aquí entra también esto que decías que te hace rato de no es lo que me dices, sino la perra forma en la que me la dices, porque la forma también tiene que ver en la emoción que a mí me desata, ¿no? O que me detona lo que estamos comunicando. Entonces ahí sí hay que explorar y hay toda una lista de emociones, o incluso yo diría que más que exhaustiva es enunciativa, sobre determinar qué emoción es y no ponerle el título de emoción positiva o negativa. Todas nuestras emociones sirven para algo, ya en algún momento hablaron ustedes de eso. Entonces, la emoción puede ser que yo la catalogue de negativa o de positiva, pero a mí me está generando algo. Y eso es lo importante, lo que a mí me pasa. No tanto si es positiva o negativa, sino realmente identificarla. Y eso lleva un tiempo. Sí. Sí, porque además de poderle poner el nombre, digo, a veces es una tesitura muy suave, ¿no? Entre la gama de lo que podríamos mencionar por decir el enojo. Desde estoy disgustado, irritado, enojado, furioso, rabioso, estoy odiando, frustrado, o sea, son intensidades que nos van a hablar del nivel de gravedad que esto tiene para mí, de la necesidad que estoy sintiendo no satisfecha en ese momento, ¿no? Así es. Sí, Ok. sí es una simple molestia o acabo por explotar, ¿no? Entonces sí son cosas, como dices tú, es muy, muy delgada a veces la línea, pero sí hay que trabajar para identificar realmente qué es lo que me está pasando a mí y qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y el Y tercer paso, ¿cuál sería? el tercer paso es identificar qué necesidad es la que no estoy cubriendo y que por eso se despertó esa emoción.
Entonces cuando tú dices o haces tal cosa o dices tal frase, yo me siento, para empezar, porque no es tú me haces sentir, sino yo me siento de tal forma, porque necesito, porque yo necesito. Y entonces hay que identificar qué necesidad está detrás de eso, porque yo necesito sentirme escuchada, porque yo necesito sentir que te importo, porque yo necesito sentirme vista, y eso todavía, estamos hablando de algo todavía más profundo. Sí, Sí. más profundo. Y entonces también ahí Marshall Rosenberg introdujo algo que se llama el lenguaje de las necesidades. Y él lo ejemplificó de una manera muy, muy lúdica, diría yo, identificándonos con dos animales, ¿no? El lenguaje jirafa y el lenguaje chacal, aunque obviamente estos animales no hablan, ¿verdad? O ninguno habla, pero la idea es ciertas características que tienen estos animales, ponérselas a la comunicación como tal, ¿no? Entonces dice que nuestro lenguaje de necesidades puede ir siendo lenguaje jirafa, que si lo entendemos así es, la jirafa, de hecho, aunque es un animal muy grande, ¿no? Generalmente no es un animal al que vemos con miedo, es un animal al que incluso se hacen peluches para los bebés, ¿no? Se adornan los cuartos de los bebés con jirafas, porque se considera un animal tierno, un animal calmado, un animal tranquilo. De hecho, se mueve con lentitud porque es un animal muy grande. Sin embargo, también tiene muchas cosas que le permiten tener esa altura, una visión periférica muy grande de lo que está pasando en el contexto global, no nada más una parte, ¿no? También, de hecho, es un animal que esto ya Marshall Rosenberg lo toma mucho ¿cómo se dice? Muy simbólico, porque es un animal que tiene, si no es el que más grande, de los más grandes, el corazón, porque necesita bombear pues hasta arriba y hasta abajo, ¿no? Claro. Entonces se dice que la comunicación estilo jirafa es más empática, más de corazón, más de emoción, pero de emoción con empatía, ¿no? Y el lenguaje chacal es exactamente al revés. El chacal, pues, es un animal primo hermano de las hienas, ¿no? Es un animal carroñero, es un animal oportunista, que es pequeño, está al nivel de la tierra, entonces tiene una visión mucho más pequeña, corta, sesgada, diría yo, ¿no? Depende de dónde está. Y por esta parte de la oportunidad y demás, pues es un lenguaje así, ¿no? Oportunista que solo ve su propio beneficio, que no está viendo la parte del otro y la empatía, y que entonces nosotros tenemos que cuidar cuando expresamos nuestras necesidades, hacerlo con lenguaje tipo jirafa, ¿no? Realmente, ¿qué necesito yo desde ese punto de vista y con ese matiz de entender también que el otro puede ser o no capaz de proporcionarme lo que yo necesito, ¿no? Sin embargo, sí poder expresar la necesidad desde ahí, desde lo que realmente es más profundo. Y esto también lleva más tiempo todavía, ¿no? Porque hay gente que no tiene claro ni siquiera que tiene necesidades. Claro, y fíjate, Entonces, ahí, perdón. perdón, entonces, como que la comunicación no violenta sería hablar desde el idioma, el lenguaje jirafa. Así es. Eso es. Ah, ok. Claro. Y yo lo que iba a comentar es, ahí qué difícil es que la necesidad la expreses en ti y no yo necesito que tú hagas para mí, que tú pongas para mí. Que tú seas. Exacto, en algún momento yo participé en algún entrenamiento de estos y de verdad que es difícil poder poner en palabras propias y con mucha claridad cuál es la necesidad, porque a veces te das cuenta que es una, pero comienzas y es otra, y vas más abajo y es otra, y te vas dando cuenta que no, que la capa más profunda tiene que ver con otra cosa que no Así dijiste, es. ¿no? O sea, y que es mucho más del ser, ¿no? Y esto implica un gran conocimiento y una capacidad de paciencia en la conversación, paciencia contigo, paciencia con el otro,
muchos elementos de autoconocimiento y de mucha tolerancia, ¿no? A la frustración personal y con el otro. Y Claro, mucha disposición, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Porque sí, si no estamos abiertos con esa paciencia como de la que hablas y estar con esa disposición, pues con este mundo vertiginoso en el que de repente vivimos, pues no tenemos paciencia ni para escuchar, ¿no? Entonces ya queremos llegar y empezamos a adivinarle al otro lo que quiere decir. Así no funciona, no sí. funciona. Claro. No, y yo creo que habrá conversaciones o comunicaciones que se seguirán, ¿no? Porque de entrada, este ejercicio de contactar con lo que hay más y más abajo no es inmediato. Habrá No. cosas que no identifico hasta que voy quitando capas. Y entonces como que la comunicación se va a hacer algo continuo, ¿no? Desde este descubrimiento de ambas partes, qué es lo que estamos encontrando allá abajo de una quizá necesidad cuando es otra. Y esa precisamente es la idea, que se empiece a sembrar, ¿no? Que se empiece a abrir la comunicación, que se empiecen a sentar las bases para que vayamos, claro, si es una relación que nos interesa, que permanecer y establecer en el tiempo, ¿verdad? Que vayamos abriendo y cimentando, pero de ambos lados, ¿no? Que es de ida y vuelta, porque eso es la comunicación finalmente, y que haya una retroalimentación donde podamos, oye, me quedé pensando en lo que me dijiste el otro día, esto, y entonces fíjate que yo ahí yo sentí que, y entonces se sigue, como bien dices, se Un continuo, continúa y continúa y continúa, y podemos hacer una conversación o una comunicación muy profunda, ¿no? A lo claro, largo del tiempo, diría yo. por supuesto. ¿Eso ya empezaría a ser parte del cuarto paso? Así es. El Ujú. cuarto paso es precisamente lo que yo te pido con base en esa necesidad que ya te dije que tengo y que te pido que hagas. Y es bien importante mencionar que es una petición. Y es una petición porque a mí me gustaría que hicieras o dijeras o pudieras hacer X cosa. Pero es una petición porque yo no sé si la otra persona pueda Bueno, hacerlo, ujú, no porque no quiera, sino a veces es que no tiene la posibilidad, los elementos, las herramientas, los recursos personales para poder hacerlo. Sin embargo, mi petición puede abrir el canal para que esta persona pueda también analizar lo que está pasando y por qué no puede hacerlo, ¿no? Entonces también ahí ya abrimos una capa más profunda en el otro. Y además se queda, por eso es una petición, porque el otro puede decir, o pues mira, no sé si pueda, o eso que me pides está muy difícil para mí, ¿no? Porque otra vez estamos escuchando al otro, pero al menos también se da cuenta de por qué me pongo o reacciono de esa manera cuando hace o dice determinada cosa. Y entonces empezamos a vernos con lo que decía Keta hace un rato, más tolerancia, ¿no? Y tratar de entender lo que le pasa al otro y por qué acciona de tal o cual manera, ¿no? Y eso nos lleva un poco a la comprensión y a la compasión. claro. Que escucho que ya estás quizá mencionando beneficios de este tipo de comunicación, ¿no? Esa tolerancia, esa empatía, esa paciencia. Así es. Y mucha gente me dice, no, no, pero es que eso suena muy complicado. Apenas estoy tratando o sea, identifico que algo me detona X persona que me dijo, pero de aquí a que empiezo a organizar qué decir, cómo decirlo, cuidar lo que digo, ya hasta se me pasó, ¿no? Lo que quería yo decir o la emoción que tenía. Y bueno, también es precisamente parte de este aprendizaje porque nos lleva a no reaccionar, sino a ese famoso, cuenta hasta 10 antes, es un poco ese cuenta hasta 10 pero analizando qué te pasa a ti, cómo me siento, qué me hizo mover, qué me movió para podérselo expresar al otro, pero desde la no violencia. Porque si yo le digo, ya vas a empezar como siempre, eso es violento, Claro, ya desde ahí hay un porque juicio. estoy atacando al otro, ¿no? Ujú, Y Exacto. sí, cuando el otro se siente atacado, ¿cómo responde?
Igual. defendiéndose con agresión, según. Por ahí dicen que la mejor defensa es el ataque, entonces, pues claro, yo también voy a atacar, ¿no? Entonces, eso no puede llevar a un diálogo, lleva a una discusión, pero no a un diálogo. Y lo que nosotros necesitamos es establecer diálogo para que realmente haya una comunicación y una comunicación más profunda. Y curiosamente, con quien menos tolerancia y paciencia tenemos, es con las relaciones que más nos importan. Sí, las cercanas. El sobreuso de la confianza, ¿no? Como va provocando romper estos límites. Fíjate, yo escucho en esto que la comunicación no violenta es un patrón que nos ayuda a responsabilizarnos, ¿no? Como que sería uno de los grandes beneficios que puede obtener una persona, a tener un autoconocimiento mucho más profundo y mucho más centrado en lo que necesitamos. Evidentemente, estos aspectos emocionales de la empatía, la comunicación, la tolerancia, el respeto, la capacidad de comprender el mundo del otro y de estar en la disposición, que serían como beneficios secundarios que se van dando, digamos, por la Claro. añadidura de practicar la comunicación no violenta, ¿no? Incluso hay otro beneficio que sale de lo que acabas de comentar, que es la parte, cuando decías del autoconocimiento, es también la parte de entender y de darme cuenta que hay ocasiones en que lo que yo necesito no me lo va a dar el otro. Me puedo dar cuenta que nunca va a estar satisfecho por el otro, sino lo tengo que satisfacer yo. Pero cuando ya me doy cuenta de eso, entonces a veces puedo decir, ya sé que tú no me lo puedes dar, pero necesito decirlo y expresarlo. Ah, qué diferencia, porque entonces el otro ya nada más se siente en el apoyo, en la escucha, en la contención, pero no en la responsabilidad de tener que ser o hacer determinada cosa porque yo esté bien, porque eso no va a suceder. Realmente es mi responsabilidad, pero a veces ni siquiera de eso nos damos cuenta, ¿no? Y esto puede llevarnos en ese autoconocimiento a esa profundidad. Claro, y ahí estás diciendo yo otro beneficio que veo, ¿no? Como a esa autosuficiencia emocional, ¿no? A volvernos verdaderamente adultos emocionales, no cargarte el que tú me tienes que completar, llenar, facilitar. O sea, nos volvemos adultos responsables de nuestro beneficio y de nuestro crecimiento. Así es. Y eso es lo más complicado, ¿verdad? Claro, claro, pero creo que hacia allá, por supuesto que tenemos que ir, porque si no vamos a estar insatisfechos eternamente, ¿no? Claro. Está en mí y desde conocerlo, saberlo y llenarlo. ¿Qué tips nos darías, Chío, para que la gente y nosotras podamos ponerlo en práctica? Pues primero que nada, ser más, vivir desde la conciencia, ¿no? Que ese es nuestro meollo para todo, ¿no? El tener conciencia y vivir desde la conciencia. Y tratar de cuidar mucho nuestro lenguaje. Estamos muy acostumbrados a, lo que decía yo hace un rato, a no escuchar y a reaccionar. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a hacer es a darnos una pausa antes de hablar ante lo que el otro está diciendo o haciendo, sino darnos ese contar de veras hasta 10, lo necesitemos o no. O sea, no es únicamente para el enojo, sino para cualquier otro tipo de emoción. Contar hasta 10 y respirar y decir, ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Qué me está pasando a mí? Y entonces, con base en eso, pues ya formular una intervención, ¿no? Eso no es fácil, porque otra vez estamos acostumbrados a lo reactivo y a la rapidez. El mundo en el que vivimos nos lleva a decir, si no contesta rápido, es que no reacciona, es que es lento, es que no es cierto, estoy pensando, ¿no? Estoy eligiendo qué te voy a contestar, estoy eligiendo mis palabras, estoy tratando de ver qué es lo que yo necesito o yo quiero o me pasa a mí antes de poderte responder o contestar. Entonces, vivir más pausadamente es algo que a veces es complicado no solo por nuestro entorno, sino también por las demandas que tenemos en nuestras relaciones, ¿no?
Pero esa es otra cosa que debemos hacer. Y otro tip que yo también daría es adentrarnos en el mundo emocional, si no en el nuestro porque nos cuesta más trabajo, sí empezar a tener un lenguaje más emocional para poder tener más recursos, hablando de lingüísticamente hablando, del nombre de las emociones, ¿no? De qué sentimos o cómo sentimos. Eh, yo les pongo muchas veces el ejemplo a mis alumnos que los niños no nacen siendo así, ¿no? Ellos se caen, se detienen y empiezan a llorar. ¿Y qué hacemos los adultos? Ay, no te pasó nada, mira, mira, levántate y córrele, no pasó No nada. llores, no llores. Ajá, no, a ver, Anulamos, sí ¿no? pasó, exacto, anulamos al otro. Entonces, no, a ver, sí pasó. ¿Qué te pasó? Me caí. ¿Y qué te sucedió? ¿Qué sentiste? Pues me dolió. Ah, ¿y te duele mucho? No, pues ya no me duele mucho. Ah, ok, bueno, entonces vamos a sobar, a curar, o si duele mucho, vamos a hacer otra cosa, yo qué sé. Ya pasó, ya, ah, bueno, ya te resarciste eso, pero no es no pasó nada. O Claro, te ocúltalo, o validé, no llores, o no claro, sientas, ¿no? ¿no? Te Claro. validé en lo que sentías y estabas experimentando, ¿no? Que esto, Exacto. digo, por supuesto, cuidar no hacerlo con los niños, pero no hacérnoslo a nosotros mismos ni al otro. No Sí, anular, aprendemos a hacerlo. claro, sí. Buenísimo, Chio. Oye, pues, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En dónde te puede buscar alguien de nuestro auditorio si te quiere contactar para trabajar contigo? Ok, muchas gracias. Pues por medio de WhatsApp, ¿no? El teléfono que voy a dar es para WhatsApp y ya dependiendo del mensaje respondo, porque no contesto llamadas, he de decirles, me he vuelto muy Cuidadosa. cuidadosa. Mi teléfono es 449-155-1335 o por medio tengo una página en Instagram que es crecer-dh y en Facebook está igual, crecer. Crecer con Bueno, con S ese. Ajá. porque el símbolo está hecho es Claro. una Como el error, no es ser, un error ¿no? de ortográfico. No, ¿Mande? Es sí, no de es un error, es con ser, C, Cree ser. en sin, ser, claro. así Exacto. es Ok, Qué bonito. muy Qué lindo. bonito. Pues por ahí te contactamos y ojalá que mucha gente. Y además, bueno, si hay alguien que está por allá, tú estás en Aguascalientes y eso, pues que te Así es. busquen por allá, por si algún curso, alguna sesión, terapia, pues por supuesto que es una buenaza. Nuestra Chio Gracias. va a estar con ustedes. Gio, yo Bueno, quisiera ujú. hacerte una invitación a que nos vengas a platicar sobre inteligencia emocional, porque creo que va muy ligado a todo lo que nos acabas de referir y sobre todo porque se vuelve un pilar fundamental en aprender a desarrollar esta comunicación no violenta, ¿no? Ese abanico donde nosotros podemos interiorizar lo que sentimos y expresarlo de una manera diferente. ¿Qué te parece si ya te hicimos manita de puerco y ya te comprometemos para la siguiente? Claro que sí, con mucho gusto. Lo haré con mucho gusto. Muchísimas Buenísimo, gracias, Chio. tío. Pues bienvenidos y quédense con nosotros para nuestros siguientes episodios. Gracias por estar aquí una vez más en Demente Corazón, un espacio de desarrollo humano y de conciencia. Gracias y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, Chio. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en el siguiente capítulo. Bye, Chao, bye. chao. Un placer. Gracias. Gracias.